Hola a todos, bienvenidos al webinar Principios Básicos del Paisaje Acústico. Mi nombre es Branko Gili y soy estudiante en la Universidad de Alberta, Canadá, y hago mi investigación de doctorado en el bosque seco del Parque Nacional Santa Rosa en Guanacaste, Costa Rica. Voy a empezar introduciendo este webinar, determinando algunas características importantes del sonido. Y vamos a definir el sonido para empezar. El sonido es muy importante en comunicación animal y los organismos utilizan diferentes estrategias para poder comunicarse. La definición en física es que el sonido es una onda longitudinal o mecánica, y esto es lo que les enseño acá. Esta es una onda que fluctúa o que se mueve. Es una variación en la presión atmosférica, es otra de las definiciones. Transmisión de energía en forma de vibraciones, en forma de ondas longitudinales como la que les acabo de enseñar. Y voy a hablar de 4 propiedades principales del sonido que son importantes en el paisaje acústico, que son intensidad, amplitud, frecuencia y la velocidad del sonido. La intensidad es la potencia del sonido por unidad de área, y es lo que se conoce como la energía o la fuerza, o lo que nosotros entendemos en nuestros aparatos electrónicos como volumen. La amplitud es el cambio en la presión atmosférica que es causada por las ondas de sonido. Entonces, si volvemos a la onda del sonido, es importante que tengamos en cuenta siempre, al menos durante el principio de esta charla, que el sonido es una onda. Tenemos que esta onda tiene crestas y que estas crestas suben y bajan. La amplitud es cuánto sube y cuánto baja esta cresta. Y de acá un poco el volumen que entendemos nosotros de nuestros aparatos electrónicos, de cuán alto o cuán bajo sea. Eso va a ser esta longitud, estas crestas hacia arriba y hacia abajo. Y luego tenemos la distancia entre las crestas, que es lo que se conoce como longitud de onda, el periodo de la onda o la distancia entre crestas. Esto es muy importante para la frecuencia de la que voy a hablar a continuación. Entonces, la forma en que observamos la intensidad y la amplitud de un sonido es mediante algo que se conoce como oscilograma o en inglés waveform. Aquí hay 3 ejemplos de cómo se ve esto. Esta es amplitud en decibeles y esto es tiempo en segundos. Y vemos cómo este sonido de arriba es bastante regular. Es una intensidad o una amplitud de onda bastante regular, como pueden ver, un poquito más alta acá. Pero estos otros 2 sonidos tienen una mayor amplitud al inicio y después baja. ¿Okay? Esto como ejemplo. La frecuencia es el número de vibraciones por unidad de tiempo que se mide en hertz. Y tengo 2 ejemplos acá. Tengo un sonido de alta frecuencia y es que la alta frecuencia significa que la onda hace muchos movimientos por segundo y que la distancia es muy corta, entonces la longitud de onda es muy corta en un sonido de alta frecuencia a mi izquierda y muy distante en un sonido o más distante en un sonido de baja frecuencia. Entonces, la frecuencia es, en este ejemplo de la izquierda, muy alta, muchas vibraciones de esta onda, muchos ciclos en el tiempo, y acá menos ciclos a través del tiempo en un sonido de baja frecuencia. El espectrograma es la forma que utilizamos para analizar el sonido. Es una de las formas que es bastante importante y se le llama como una imagen del sonido que es en 3 dimensiones. Esto es porque tengo la dimensión tiempo en segundos en este ejemplo y tengo la dimensión frecuencia en hertz aquí a mi izquierda, y lo que vemos en diferentes colores es en diferentes intensidades. Entre más oscuro es menos intenso o lo escuchamos con menor intensidad. Y esto en verde claro, amarillento, son sonidos bastante fuertes que se salen entonces del fondo oscuro y plano, por decirlo así, de un espectrograma. Entonces les pongo un ejemplo acá de lo que es una frecuencia baja. Esto es para un tinamú, que es un ave terrestre
del bosque seco principalmente y está en uno de mis sitios de muestreo. Entonces, como pueden ver, les voy a poner el espectrograma y lo escuchamos. Como pueden ver, es un sonido de baja frecuencia. Lo que me refiero es que es un sonido entre 1 y 2 kHz, bastante homogéneo también, no hay mucha variación acá en el sonido. Y sí, irrumpe el sonido en este fondo que es relativamente plano. Ahora el sonido de una chicharra, que es un sonido de alta frecuencia, y es de alta frecuencia porque la mayor potencia del sonido se concentra acá entre 7 y 9 kHz. Entonces lo escuchamos. Esto es el sonido entonces de una cigarra, cicada o chicharra, dependiendo del país de Latinoamérica donde nos encontremos. Sonido de alta frecuencia. Otra propiedad importante es la velocidad del sonido, y esta es la distancia que recorre el sonido por unidad de tiempo en un medio. Por ejemplo, en aire es 340 metros por segundo y en agua es 1500 metros por segundo. Mayor transmisión en términos de velocidad en el agua. Y por supuesto que hay un efecto de temperatura y también de la elevación en esta velocidad del sonido. Luego tenemos otras propiedades de la onda como los tonos. Entonces un ejemplo es los tonos puros que tienen una única forma de la onda. Entonces volvemos al espectrograma acá en frecuencia y tiempo y lo que vemos es una frecuencia de unos 200 Hz acá, que tiene una amplitud, o así es como se ve la onda. Este es un canto o un sonido bastante sencillo, como el del tinamú que les enseñé la vez pasada. Y este es un canto, un sonido más complejo, que se llama compuesta por tonos complejos, y es un sonido que tiene diferentes o abarca diferentes frecuencias, y por eso tiene ondas diferentes. Si volvemos a varias diapositivas atrás, tiene amplitudes de esta onda diferentes dependiendo de la frecuencia que estemos hablando. Recuerden que la distancia entre crestas es mayor en sonidos de baja frecuencia, y que la distancia entre crestas, estas crestas que están acá, es mayor en sonidos de alta frecuencia. Tipos de sonidos animales que son empleados en comunicación. Tenemos el infrasónico. Estos son sonidos de muy baja frecuencia, menor a 20 Hz, y son generados por ballenas, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, jirafas y cocodrilos. Funcionan para comunicación a larga distancia. Tenemos también sonidos ultrasónicos, que son sonidos de alta frecuencia arriba de 20 kHz, y esto es más allá del límite que es audible por humanos. Esto lo utilizan delfines, murciélagos, algunas ranas, algunos ratones y también grillos. Y tenemos los sonidos audibles por humanos que van de 20 Hz a 20 kHz. Esta capacidad de escuchar a 20 kHz se pierde con la vejez a unos 18 y a veces 16 kHz en humanos. Algo importante también para nuestro tema es definir qué es un canto y qué es una llamada en animales. Las diferencias son principalmente en la complejidad, la duración y el contexto. Los llamados funcionan como alarma para mantener miembros del grupo en contacto, mientras que los cantos son de mayor duración, son más complejos y están asociados principalmente con cortejo, apareamiento, mantenimiento y establecimiento también de territorios en algunos grupos animales. Para entender esto un poquito mejor, este es el canto de una especie de finche o semillero. Es un canto bastante complejo y el canto se divide en varios componentes. Unos son los elementos,
que es el componente más pequeño separable en un espectrograma. Esto es un elemento, por ejemplo, que se repite acá. Este es otro elemento que se repite acá. La sílaba es producida por uno o más elementos y hay un número variable de elementos también en las sílabas. Entonces, por ejemplo, tenemos que esto que está acá son sílabas. Y tenemos una frase o frases que son series de sílabas en un patrón particular, como podemos ver acá los ejemplos. Es interesante que ahora que hablamos de pájaros, algunas especies tienen la capacidad de modificar, de omitir o de duplicar elementos, y sílabas también dentro de una frase y dentro del canto, que es bastante interesante. Quiero mostrar acá algunas áreas de investigación que utilizan sonidos de la naturaleza y que conocemos por sus nombres o que hemos escuchado muchas veces hablar de ellos. Una es la bioacústica, y esta es una ciencia que combina la biología y los sonidos. Estudia principalmente cómo se producen los sonidos en animales y también cómo se dispersan y son recibidos por animales. Otra de las áreas es la ecología acústica, que también podemos haber leído o escuchado de ecoacústica o estudio del paisaje acústico. Y esta rama estudia la relación entonces entre organismos y su ambiente empleando sonidos. Hablando de ecología del paisaje acústico, que es nuestro tema de hoy, esta es una rama que empieza a destacarse y que da luz, por decirlo así, en el 2011. Y los autores que empiezan con este tema definen como la colección de sonidos biológicos, geofísicos y producidos por humanos que emanan de un paisaje, los cuales varían en espacio y tiempo, reflejando importantes procesos ecológicos y actividades humanas. Y lo que estamos viendo acá en esta foto de al lado son los diferentes sonidos que se incluyen en esta definición. Sonidos geofísicos son sonidos de las olas golpeando la orilla, el viento, y el viento golpeando también árboles y golpeando las montañas. Sonidos naturales o biológicos son los que se presentan acá con pájaros cantando, y sonidos humanos, voces humanas, pero también de artefactos humanos como un avión, que además tiene un eco que es el sonido del avión golpeando contra las montañas y también contra el agua. Entonces, son tres los principales componentes del paisaje acústico y los que definen estos autores. Uno es geofonías, que son los sonidos por agentes naturales abióticos, por ejemplo, el viento, volcanes, olas marinas, agua corriendo en quebradas, ríos, lluvia, tormenta, avalanchas y terremotos. Y eso, bueno, dejo la figura acá para que vean que las olas y el viento sería parte de estas geofonías. Biofonías son sonidos generados por organismos vivos como aves, ranas, sapos, insectos y mamíferos. Y las antrofonías son generadas por dispositivos artificiales, por ejemplo el avión que les enseño en esta foto, pero también carros, trenes y sonidos generados por la industria. Les muestro acá cómo es que se escuchan y cómo se ven en un espectrograma estos diferentes componentes del paisaje acústico. Esta es una geofonía y la escuchamos. Este es un sonido de baja a mediana frecuencia, como ustedes pueden notar acá en la frecuencia en kilohertz. Y en general las geofonías se ubican en frecuencias bajas y frecuencias intermedias. Este es una biofonía, escuchemos.
Este es un sonido de mediana a alta frecuencia que concentra su energía acá, pero esta es la frecuencia de una biofonía y en general biofonías son ocupan frecuencias de mediana a alta en un espectrograma. Esta es una antrofonía, es el sonido de aviones de un escuadrón aéreo y es de frecuencia bastante baja, como ustedes pueden apreciar desde acá en el espectrograma, pero escuchemos y ustedes lo ven. Entonces, otra vez, las antrofonías son principalmente sonidos de baja frecuencia, con una gran intensidad también. Quiero enseñar acá un estudio que evalúa cómo varían los componentes del paisaje acústico en diferentes áreas con diferente perturbación humana. Entonces tenemos áreas naturales, áreas de agricultura y áreas urbanas. Y lo que estamos viendo acá es que las biofonías son bastante altas en áreas naturales, empiezan a disminuir en áreas agrícolas y bajan considerablemente cuando alcanzamos un área urbana. En el caso de las geofonías son altas en áreas naturales, bajan en zonas agrícolas y aumentan levemente acá en áreas urbanas, pero esto principalmente es viento golpeando edificaciones que hace que sean altas estas geofonías. Las antrofonías, por su lado, son bastante bajas en áreas naturales, aumentan en áreas agrícolas y alcanzan su máximo en áreas urbanas. Hay muchas aplicaciones del paisaje acústico en investigación. Yo quiero enseñar algunas dándoles ejemplos a ustedes de artículos científicos que pueden ser de utilidad. Son muchas áreas, como menciono, pero hablo acá de algunas que son particularmente interesantes y para las que hay mayor información en términos de investigación y artículos científicos. Uno es ecología del paisaje y se puede ligar esto a cómo cambian los sonidos, por ejemplo, en montañas o conforme bajamos en las montañas, cómo cambia el sonido en zonas más relacionadas o cercanas al mar. El paisaje acústico, importante también en calidad ambiental, como lo vimos en el estudio que les acabo de mostrar, con algunos de los componentes del paisaje acústico más abundantes en un área menos o mayor perturbada. Importante en el monitoreo de especies de fauna y también comunidades de fauna. Y muy importante, por supuesto, el paisaje acústico en biodiversidad y en conservación. Y es un tema bastante nuevo, pero ya hay estudios hablando de conservación del paisaje acústico o mejor calidad del paisaje acústico en ambientes menos perturbados en general. Entonces, algunos de los ejemplos que quiero comentar acá. Este es de un artículo que me parece muy interesante porque resume mucho de la diapositiva anterior. Y lo que tenemos acá son diferentes sitios en los cuales se dejaron grabadoras por semanas y se colectaron sonidos entonces en 5 sitios. Uno es un bosque boreal subártico aquí en Alaska, luego un bosque templado o temperado en Pensilvania, un desierto en Arizona, un bosque neotropical en el Caribe costarricense y un bosque paleotropical acá en el número 4 en Borneo. Entonces, pues analizaron esto a diferentes escalas y por eso es que es tan interesante este artículo que resume mucha la información. Acá tienen ustedes los números corresponden a los sitios, por lo tanto 3 y 4 son los bosques tropicales. Tenemos el bosque boreal de Alaska y el 2 acá el bosque temperado o templado. Este es un índice de equidad acústica y lo que hace es que si volvemos a nuestro espectrograma,
Entre más equitativo se reparten los sonidos en las diferentes frecuencias de un espectrograma, recuerdan, frecuencias bajas, medianas, intermedias y altas, perdón, vamos a tener un índice más cercano a 1. Entonces, lo que estamos viendo acá, bueno, primero es que fluctúa mucho esta equidad en todos los ambientes, pero en los bosques tropicales hay, el promedio en esta equidad varía, o la tendencia en esta equidad varía menos, como ustedes pueden ver, que en este bosque boreal en Alaska, que cae y que luego sube. Lo que está indicando acá es que en algún momento del tiempo, durante el día, hay frecuencias que son más ocupadas por sonidos que otras. Pueden ser frecuencias bajas, pueden ser frecuencias muy altas. Pero es un índice de equidad que muestra un patrón bastante interesante con la distribución de sonidos en las diferentes frecuencias más equitativa para bosques tropicales. Luego se van al desierto de Arizona y hacen un estudio en un gradiente y estudian el sonido en este gradiente altitudinal. Entonces dividen este desierto en zonas que van de 700 a 1400 metros, luego de 1500 a 2000 metros aproximadamente, y luego de 2200 por ahí hasta 3000. Y lo que estamos viendo acá, que se ve un poco pequeño, pero son espectrogramas en negro, lo que estamos viendo es que hay mayor actividad, como ustedes pueden ver acá en anaranjado o en colores más fuertes. Hay mayor actividad al pie de esta montaña, en un desierto, y menor actividad en la cumbre o más hacia la cumbre. Luego, este D o esta sección de la figura es para el bosque neotropical en el Caribe costarricense. Lo interesante es que usan herramientas de sistemas de información geográfica. Tienen una capa acá en verde que habla de la elevación en general del área y luego le sobreponen una capa que se hace con LiDAR aéreo y que mide la tridimensionalidad del bosque o de los ambientes y de altura de árboles, por ejemplo, y luego le sobreponen una capa de diversidad acústica que extraen empleando índices acústicos que se están utilizando actualmente y lo sobreponen. Esto es una de las aplicaciones importantes del paisaje acústico relacionándolo con ecología del paisaje. Me parece bastante interesante y propio de traerlo acá a nuestro webinar. Este es otro ejemplo que evalúa la calidad y la alteración del hábitat utilizando acústica y el paisaje acústico principalmente. Lo que vemos es un arrecife vivo y saludable a la izquierda y un arrecife muriendo o enfermo a su derecha. ¿Qué es la principal diferencia? Bueno, estos huecos acá en oscuro y esto en amarillo que tiene o que muestra, si volvemos a los espectrogramas, una alta intensidad del sonido. Entonces, les cuento qué es lo que pasa acá. Estos son peces que se pierden o especies de peces que se pierden y que no están haciendo sonido y sí lo hacen acá. Y esto es porque el arrecife está muerto y hay menos peces. ¿Qué más? El arrecife está desprotegido, está muerto, es solo el calcio y eso hace también que las olas golpeen, que el agua golpee fuerte el arrecife y que genere este sonido de alta intensidad en baja frecuencia. Entonces, una de las aplicaciones en investigación. Tengo acá dos ejemplos en los que se monitorea la actividad acústica en el tiempo y en la estacionalidad, muy importantes también. Este es para una zona de vida que se llama Maqui Mediterráneo. Y lo que estamos viendo, este es un estudio que va de mayo a julio, aproximadamente 2 meses, y que evalúa sonidos de las 4 de la mañana a las 8 de la noche. Lo que estamos viendo, esto es la época del verano en el Mediterráneo, y lo que estamos viendo es que hay una alta actividad durante la mañana y al atardecer. Esta es actividad de aves, que es cuando están en su pico de actividad reproductiva, y pico entonces de actividad de canto para reproducción. Los cantos disminuyen al mediodía, donde es bastante caliente para pájaros, pero también a finales de julio ya la actividad pasó, ya la reproducción o la época reproductiva de aves pasó,
y arrancan entonces las cicadas o cigarras o chicharras a cantar aquí durante el mediodía. Recuerden que son insectos y que la temperatura no los afecta tanto como en el caso de aves que son vertebrados. Este es otro estudio para un parque natural en Italia y esto es una hectárea, son 100 metros de lado en estos cuadrados y lo que tenemos es, con números, son sitios donde se dejaron grabadoras que recolectaron sonidos por mes y medio, desde junio hasta julio. Entonces, este es un mapa de calor que indica las zonas donde hay mayor actividad de sonido y esto es actividad de canto para reproducción en aves. Lo que vemos a principios de junio es que está concentrado en dos principales sitios, por acá y por acá. Sin embargo, no es una actividad, a pesar de que es alta para el tiempo, no es tan alta como para finales de junio, que se concentra en un área en particular, es decir, que muchos pájaros están cantando en esta zona para reproducción. Y luego al final de julio lo que tenemos es que se divide en tres zonas que son un poquito más tenues, pero estas son las tres zonas donde hay mayor actividad para mediados, finales de julio. Y les enseño parte de mi trabajo de investigación. Esto lo estoy llevando a cabo en el Parque Nacional Santa Rosa, en Guanacaste, en Costa Rica. Esto estoy evaluando cómo cambia el paisaje acústico con la edad del bosque tropical seco. Y tengo tres principales estadios. Tengo un bosque temprano que se ve de esta forma en términos de vegetación. Tengo un bosque intermedio, que aquí pueden ver cómo se observa, y tengo un bosque avanzado que pueden ver a su derecha. Entonces, estoy colectando sonidos, dejando grabadoras en el campo y les enseño acá cómo suena, por ejemplo, un bosque temprano. Entonces, varias cosas importantes acá. Bueno, hay concentración de sonido acá abajo que pueden ver en rojo y amarillo. Eso es viento, característico de una zona que es más abierta, donde hay menos árboles. El fondo es bastante plano, como ustedes pueden ver, y me refiero a que hay muy pocos sonidos atrás. Y se observa como una especie de perico, por acá canta al final, y también otra especie de pájaro cantando acá, pero en general es bastante simple esta grabación o el sonido para un bosque temprano. Tenemos un bosque intermedio y es un poquito más complejo, acá lo escuchamos. Algo que no mencioné es que estas grabaciones son para la misma hora y para el mismo día, a las 6 de la mañana. Como pueden ver, hay menos viento, o el efecto del viento es menor, no está esta banda ocupando las frecuencias bajas. Se pueden ver especies de pájaros o más pájaros, mayor actividad acústica en todo el espectrograma, incluso un carpintero que golpea al principio de la grabación, un pájaro carpintero. Y es más complejo entonces en términos de acústica. Este es un bosque avanzado. Muy interesante también porque hay mayor actividad acústica que en el estadio temprano y como pueden ver hay un grillo que canta acá intermitentemente,
otra especie de perico cantando al inicio también. Y esa es parte de lo que estoy haciendo en mi investigación. Quiero ir cerrando este webinar dándoles algunas herramientas, pero también invitándolos a que ustedes busquen por su lado en la web algunos recursos importantes para la recolección y el análisis de sonido. Pues bueno, la recolección es a través de grabadoras que pueden ser manuales o automatizados. Aquí está el ejemplo de una grabadora manual que es pequeña y es bastante accesible, no es tan costosa. Me refiero a dinero. Y hay pues diferentes compañías en el mercado que ofrecen grabadoras un poquito más complejas, como estas dos que tenemos arriba, que son pueden ser programables, y la importancia de esto es que se pueden dejar grabando en el campo por semanas, inclusive meses. No es el caso de una grabadora manual donde el interesado o la persona tiene que manejarlo manualmente y estar presente en el campo. Entonces, ustedes ya pensarán en ventajas y en desventajas de ambas. Pues bueno, esta es más barata y la puedo controlar y controlo qué puedo grabar o no. Pero estas dos se pueden dejar por más tiempo en el campo y también eliminando la influencia de el efecto humano en el campo y de animales, por ejemplo, que pueden ser bastante tímidos ante la presencia humana. En el caso de softwares es casi que lo mismo. Hay softwares que son comprados, que son algunos bastante costosos, que realizan muchas cosas, pero en general y mucha de la investigación que es publicada se hace incluso con softwares que son gratuitos. Y a lo que me refiero acá es que se puede hacer lo mismo con un software gratuito que con un software pagado en general. Y eso es importante. Ustedes pueden hacer una búsqueda en la web y encontrar información correspondiente a esto, si quieren hablar conmigo también. Una nueva herramienta también es la identificación automatizada de sonidos. La identificación, por lo general, como se hacía, es simplemente un investigador o una persona interesada escuchando un espectrograma y detectando, por ejemplo, que aquí hay una especie, este es otro sonido, este es otro sonido y este es otro sonido. Que tengo 4 especies o 4 organismos cantando acá. Resulta que cuando tenemos muchas grabaciones o dejamos una grabadora en el campo grabando por días, semanas y hasta meses, esta identificación manual es bastante costosa en términos de tiempo. Entonces, hay nuevos softwares con los que se puede realizar una identificación automatizada de sonidos, en la que se programa y yo puedo programar el software para que me identifique únicamente esta sección o el sonido de esta especie o de este organismo en cientos y miles de grabaciones. Y algunas de estas identificadores son bastante precisos. Algunas requieren de entrenar, por supuesto, el software para esta identificación. Importante acá es que hay herramientas gratuitas también para esto, y por ejemplo, softwares como R y principalmente R, se pueden, con diferentes paquetes dentro de R, se puede realizar esta identificación automatizada de sonidos. En fin, son herramientas que quería traer acá para que ustedes hagan su propia búsqueda y se den cuenta de que es accesible o no, o limitaciones o no de tanto los instrumentos como de las técnicas para el análisis de sonidos. Este es el webinar del paisaje acústico. Muchas gracias por escucharlo. Espero que les haya sido de mucho provecho, de mucha ayuda y muchas gracias.